Estamos en el 2021 y a estas alturas sería raro no saber que en este año se conmemora el bicentenario de nuestra independencia. Todo el mes de julio, evidentemente, haremos programas relativos a ese tema. Hoy empezamos haciendo un programa en el que les proponemos imaginar el Perú de hace 200 años, el Perú de 1821. Haremos una radiografía de nuestra situación de entonces, un análisis macro del país que teníamos en ese momento. ¿Cuántos éramos? ¿Cómo éramos? ¿Qué producíamos? ¿Con quién comerciábamos? ¿Qué comíamos? En fin, una serie de detalles muy interesantes. Estoy en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia y detrás de mí está este imponente cuadro que se llama La Proclamación de la Independencia, pintado por Juan Lepiani. Desde aquí comenzamos el programa cuya propuesta es imaginar ese país que fuimos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Antes de hablar del Perú, veamos cómo se encontraba el mundo en 1821. En esos momentos, España era una potencia en franca decadencia. Desde 1808 hasta 1814 había padecido la invasión napoleónica, en medio de la cual se había firmado una constitución liberal. Y en 1820 se había producido un golpe de Estado liberal que se extendería hasta 1823 y donde volvería a regir esa constitución liberal. En Francia, la cosa era parecida. En 1815, Napoleón había perdido en Waterloo y en mayo de 1821 moriría, con lo cual moría también una era. Inglaterra era la gran potencia mundial, con todo el impulso que traía de la Revolución Industrial. Además, en 1821, el presidente de Estados Unidos era James Monroe, el de la famosa doctrina Monroe. Sí, aquel que dijo América para los americanos. Entonces, la crisis de España, más las ideas liberales que ya estaban instaladas en esta parte del continente, solo presagiaban una cosa: la independencia de Hispanoamérica. En el verano de 1817, el mundo en el cual se inscriben las revoluciones hispanoamericanas es un mundo oscuro para las revoluciones. ¿Por qué? Porque Napoleón ha caído, porque se han restaurado las monarquías legitimistas en Europa y la única república que sobrevive en el planeta Tierra, podemos decir, son los Estados Unidos, que han tomado una posición prescindente frente a las independencias sudamericanas. Ciertamente en 1821, y podríamos tomar como un marco cronológico muy razonable para el caso de América Latina y del Imperio Español, 1810-1812, el liberalismo de Cádiz, la Constitución de Cádiz, y lo que se viene hasta 1821. Es decir,
En ese lapso de 10 años, el mundo se había visto cada vez más liberal, más democrático, más republicano, considerando que los países y las poblaciones ya no eran súbditos, sino ciudadanos, que se había producido un tránsito de sujetos bajo la férula de un orden de antiguo régimen a personas con derechos. Ahora, analicemos cómo estaba la situación en la península. En 1820 se produjo un golpe de Estado liberal contra el rey Fernando VII, que se vio obligado a firmar la Constitución de Cádiz de 1812. Debido a ese golpe, se instaló un gobierno desde 1820 hasta 1823, conocido como el Trienio. Por aquí, el 29 de enero de 1821, el virrey Pezuela sufrió un golpe de Estado de José de la Serna. Crisis en la península, crisis en el virreinato. Una de las razones por las que se pierde el Perú para los oficiales españoles es que no recibían recursos. Y que cada vez los oficiales españoles y los mandos españoles iban descendiendo en número. Pero 1821 a mí me parece importante porque es ese cambio de gobierno. Por primera vez se depone a un virrey y los oficiales forman como una especie de grupo de poder. Ahora sí, empecemos con la radiografía del Perú en 1821. Éramos un país muchísimo más extenso que el 1.285.000 kilómetros cuadrados que tenemos ahora. El Perú de 1821 era un país que en cierta forma era más grande, pero a la vez más pequeño que el actual. Más grande porque sobre el mapa el territorio del Perú, por ejemplo, abarcaba desde Guayaquil por el norte hasta Iquique por el sur, así que era una extensión mucho mayor. Pero digo también más pequeño porque en el terreno práctico había grandes extensiones del territorio sobre las cuales el Estado no tenía presencia. No había presencia en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido entonces era un país que se limitaba a la franja de la costa y a la sierra. La selva no estaba prácticamente ocupada. Ese gran virreinato estaba dividido territorialmente en 8 intendencias: Lima, Cusco, Arequipa, Huamanga, Tarma, Trujillo, Huancavelica y Puno. Aunque la extensión del virreinato era enorme, los límites no eran precisos. Digamos que cuando todas las posesiones sudamericanas eran parte del Imperio Español, no había necesidad de establecer límites territoriales precisos. Por ejemplo, entre el Perú y Chile se decía que la frontera era el despoblado de Atacama. Así de genérico. El despoblado era el desierto de Atacama. Nadie especificaba en qué punto del desierto terminaba un país y comenzaba otro. No se veía necesidad en ello, ¿no? Porque el desierto parecía ser como un río que separa un país del otro, y como en el desierto nunca se esperaba que hubiese algún tipo de población o de riqueza, no hubo preocupación en delimitar con precisión. Igual la frontera con Bolivia, con la audiencia de Charcas, tampoco estaba claramente delimitada, ni con la audiencia de Quito, porque eran territorios amazónicos que no se conocían, no habían sido explorados. Entonces podríamos decir que las fronteras eran nominales, simbólicas, y establecidas por accidentes geográficos como una cordillera, un desierto, pero no había hitos, no había pues puntos geodésicos, coordenadas, como diríamos ahora,
que lo delimitasen. La tarea de delimitar sus territorios le tocó a las nuevas repúblicas. Y vaya que costó trabajo, tiempo y trabajo. En nuestro caso, por ejemplo, hemos terminado de delimitar nuestras fronteras con el Ecuador durante el siglo XX y con Chile, ni qué decir. Nuestros límites marítimos se terminaron de establecer en este siglo, en el 2014, en La Haya. ¿Se acuerdan? La población del Perú en 1821 era de aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Hoy somos 32 millones aproximadamente. Toda la población que ahora hay en un departamento como Piura era toda la población del Perú en ese momento. Las ciudades más grandes eran Lima, que tenía como 60.000 habitantes, y luego estaba Arequipa y el Cusco, que tenían entre 25.000 y 30.000. Luego estaba Trujillo, que tendría como 15.000 habitantes, y las demás ciudades eran mucho más pequeñas. La gran mayoría vivía en el campo, sea en comunidades andinas o en haciendas, en estancias, ¿no? Pequeños pueblitos. Era un país totalmente rural. Lima era una aldea, pues, estaba encerrada en las murallas, ¿no? Lo que actualmente es la avenida Grau, avenida Tacna y Wilson, hasta ahí llegaban los límites de la ciudad y era la capital del virreinato, ¿no? Entonces teníamos una población mayoritariamente rural y muy poca urbana, ¿no? Ahora, ¿cómo se dividía ese 1,5 millones de habitantes? 57% eran indígenas, 29% mestizos. Entre el 10 y 11% era población blanca, es decir, los nacidos en España o peninsulares y los criollos. Los esclavos provenientes del África eran alrededor del 4%. Se supone que hoy día el Perú es básicamente un país mestizo. En aquel entonces los mestizos eran una cuarta parte de la población, aproximadamente. Y estaban presentes en algunas instituciones como el ejército, que era uno de los escaladores sociales que tenía esa sociedad. Es decir, una de las maneras de ascender socialmente era a través de la carrera militar. Ya volvemos para seguir conociendo al país que fuimos en 1821. Para el año 1821 era muy difícil ascender socialmente. Los indios no tenían los derechos que los blancos, ¿no? Tenían ciertos oficios, por ejemplo, ser las escalas superiores de la iglesia o del ejército, incluso a los que no podían acceder. Y entre peninsulares y criollos había una especie de tensión, porque los peninsulares eran favorecidos para los cargos más elevados. Ningún virrey, por ejemplo, había sido criollo, todos los virreyes habían sido peninsulares. Y para ser oidor de la audiencia, intendente o general del ejército, parecía que había que haber nacido en la península. Entonces los criollos, que eran los hijos de los peninsulares nacidos ya en el suelo americano, se sentían postergados en su propia tierra, ¿no? Y esto fue uno de los resortes que impulsó la independencia, porque ellos decían, no tenemos derecho a gobernar nuestro propio país. Aún existía una república de españoles y una república de indios. Y existían también las llamadas castas, es decir, las mezclas. Por ejemplo, español con indígena daba mestizo, africana con español, mulato, indígena con africano, sambo. Se trataba de una sociedad clasista y racista. Mientras más blanco, más cercano a lo español, entonces más cualidades. Mientras más lejano de lo blanco y de lo español, más defectos, ¿no?
hay un montón de defectos que se concentran pues en lo indígena, lo africano y especialmente en los hijos de estos, ¿no? La separación entre las clases sociales era mucho más rígida, ¿no? Digamos, no existían o existían de otra forma los escaladores sociales, o sea, los vehículos que pueden llevarlo a uno de un nivel social bajo al elevado. Hoy en día, por ejemplo, se supone que es la educación y también pues los negocios. Pero en aquella época la separación entre los estamentos o castas era mucho más rígida. Digamos que el racismo estaba como naturalizado, podríamos decir. Hoy en día es mucho más solapado, encubierto. Entonces, por ejemplo, existía la esclavitud. Los esclavos no tenían derechos, o muy pocos derechos, ¿no? Son sociedades totalmente distintas para empezar, ¿no? Nosotros en la actualidad nos ordenamos, digamos, imaginariamente bajo los conceptos de igualdad, libertad, que son conceptos que vienen del liberalismo burgués, ¿no? Del siglo XVIII. Aspiramos a ser todos iguales ante la ley, ¿cierto? Sin embargo, si retrocedemos hacia 1821, es una sociedad más bien que nace de la diferencia. O sea, todo el mundo daba por sentado que se nacía diferente y que se ocupaba un lugar dentro de esa sociedad. Las jerarquías se marcaban, se respetaban, y aquel que las trataba de subirse o de bajarse y rompía las reglas, pues había sanciones por eso, ¿no? Entonces era una sociedad jerárquica, estamental, y además también con esclavitud. Entonces los seres humanos nacían distintos. Hoy en día pensamos más bien que nacemos iguales ante la ley, ¿no? Entonces, sí, teníamos un territorio más grande, pero la representación del Estado se limitaba a muy pocos lugares, o sea, era prácticamente escasa en todo el territorio. Si este sigue siendo un problema hasta el día de hoy, imagínense en 1821. Del mismo modo, siempre el Perú ha sido un país difícil de comunicar y evidentemente la cosa estaba peor hace 200 años. Los viajes de un lugar al otro tomaban semanas. Mucho más fácil era viajar por la costa, de manera que la costa estaba más o menos integrada. Digamos, se podía ir de Paita a Huancaco, al Callao, a Pisco, a Arica, e incluso hasta llegar a Valparaíso. En general, la comunicación de la costa era bastante fluida. En cambio, comunicar la costa con la sierra era muy complicado. Y por eso es que el viajero Alejandro de Humboldt comentó unos años antes que Lima estaba más cerca de Londres o París que del Cusco, ¿no? Que del resto del Perú. Hoy vivimos en un mundo globalizado. Somos un país interconectado al comercio mundial. Tenemos TLCs con varios países del mundo. En 1821 se vivían tiempos de cambios, de guerras, y esto definitivamente afectó nuestro comercio exterior. La situación en 1821 era complicada, puesto que Lima alimentaba mucho su economía del comercio en el Pacífico sudamericano. Y su gran socio comercial era Chile, era el puerto de Valparaíso y la región central chilena. Pero como Chile se había independizado ya en 1818, esa ruta comercial había quedado bloqueada. Entonces muchas casas inglesas que estaban funcionando en el Callao se sienten más seguras en Chile. Y por buscar estabilidad, estas casas inglesas, que la matriz había sido siempre el Perú, van a pasar a Chile, ¿no? Por otro lado, lo que se ve también es un deterioro de los centros mineros, por ejemplo, los que salen al destierro desde Cerro de Pasco. Y desde antes del 21, ¿no?
Ya se nota que hay un deterioro en la producción de las minas, y a partir del 20 pues van a haber entradas tanto del ejército realista como del ejército patriota. Unos a otros se van a culpar de haber deteriorado las máquinas, las minas, muchas de ellas van a quedar paralizadas. Por el norte, Simón Bolívar venía avanzando desde Caracas a Bogotá, estaba ya asediando la audiencia de Quito. Entonces la economía se veía en el plano comercial muy afligida. Los comerciantes, los mineros estaban todos muy nerviosos. Había una gran intranquilidad. En 1821, como parte de la estrategia de San Martín de ahogar el centro del poder español en Sudamérica, Lima se encontraba bloqueada por el almirante Cochrane. La situación era realmente grave, no existía harinas para hacer pan, y estamos hablando de abril de 1821. Era tal escasez de pan que las gentes se agolpaban en la puerta de las panaderías para anticiparse a comprarlo a precio cuádruple. El mismo valor tomaba todos los víveres sin que por esto fuera fácil encontrarlos. La población estaba pasando penurias. Hablamos de más de 50.000 habitantes en la ciudad de Lima, que tenían hambre. Y la crisis no solo era económica, no solo escaseaba el pan, la comida. En lo que se refiere a la salud pública, algo que hoy adquiere mucha más importancia, 1821 fue también un año de crisis sanitaria. Vemos que el verano del año 1821 es muy difícil para ambos ejércitos. Generalmente en esta época habían a veces epidemias de vómito prieto por las aguas anegadas, las aguas contaminadas que a veces quedan en los alrededores de la ciudad. Se generan malos olores, se generan cosas putefactas. Ya para febrero el ejército realista también se enferma. Hay muchas muertes, los hospitales quedaron llenos en Lima de tropas del ejército realista. Se calculaba como 3.000 el número de los enfermos. En el hospital de Santa Ana habían 1.000. En 1821, así como hoy, en el siglo XXI, el Perú era un país minero. El sector productivo quizás más dinámico en la economía colonial era la minería, porque producía el producto de exportación. Igual que hoy día, ¿no? Que la minería es lo que nos conecta al mundo, que en ese entonces no era el cobre como hoy día, era la plata. Era la mina de Cerro de Pasco, en segundo lugar de Hualgayoc, y en tercer lugar la de Morococha, Yauli, Ollón, las que conectaban al Perú con el mercado mundial. Luego de la minería, teníamos la agricultura. El producto estrella sería la caña de azúcar, que se sembraba sobre todo en la costa norte y central, y que se exportaba principalmente a Chile. Luego había otros productos como el tabaco, la quinina, el aguardiente, que por ejemplo se exportaba al Alto Perú. La ganadería estaba interconectada con los obrajes, es decir, las fábricas que producían textiles. Para este sector productivo también era una época de cambios. Lo que se cambia es la gran propiedad ligada a las haciendas, a estancias ganaderas, por, digamos, pequeñas y medianas propiedades de textiles ligadas más bien a los pueblos, a todos los pueblos de la sierra. Su economía ahora está ligada a los pequeños chorrillos. Antes tenían que trabajar para otros en los obrajes. Se producía lo que llamaban genéricamente ropa de la tierra. Eran tocuyos, eran frazadas. Principalmente están dirigidas a un mercado popular, ¿ya? Y serrano también. Y recuerda que estamos hablando de una competencia tremenda entre los grandes obrajes que persisten, pero también compiten con las casas particulares de campesinos
donde las familias tejían, hilaban. La desventaja que tienen las familias es que no cuentan con batanes, no cuentan con cardadores especializados en el tratamiento de la lana, ¿no? En la limpieza de la lana. En el contexto de 1821, la importación de productos puso en aprietos a los obrajes. Trata de imponerse una tela extranjera, producida ya en un sistema industrial moderno, después de la Revolución Industrial. Si bien es cierto, la competencia es para todos, tanto para la costa como para la sierra, esa competencia va principalmente a las ciudades. En 1821, los encargados de transportar productos y mercancías seguían siendo los arrieros. Se trata de gente que mueve acémilas, o sea, algunos arrieros podían tener 10 acémilas, 10 animales para poder trasladar, más no podían porque era más difícil de controlar en los caminos. Pero normalmente se juntaban varios arrieros con sus acémilas para acompañarse el trayecto, que fueron bastante importantes para la difusión de las ideas y el espionaje en tiempos de la independencia, en realidad, ¿no? Pero también había la gente que tenía sus chacras y llevaba su propia producción a la ciudad. Alguien de la familia era destinado a ir y venir a la ciudad llevando, digamos, costales, que los dejaban en la plaza con gente que ya conocían, que era la plaza del mercado, ¿no? Hasta ahora nosotros hablamos del mercado como plaza, ¿no es cierto? Es una tradición bastante antigua. Regresamos con la crisis que vivimos hace 200 años. Hace 200 años, el trabajo que más se desarrolló en las ciudades fueron las manufacturas. Hay zapateros, y hay sombrereros, y hay sastres, y toda la gama de oficios de la construcción y de los metales. Hay de todo, y normalmente pues son lo que llamamos artesanos. Un artesano es aquel que es dueño del negocio, pero él mismo trabaja. ¿Ya? Él mismo es el que elabora las cosas. Lo que también hay es lo que se llama una manufactura. No había, digamos, grandes talleres en las ciudades, sino más bien lo que había era que comerciantes compraban la materia prima y la distribuían entre pequeños trabajadores individuales que trabajaban en su casa. Eso le llaman una manufactura o trabajo a domicilio, sobre todo en los textiles. Y ahora que nuestra moneda está un poquito volátil, que sube, que baja, y eso nos tiene a todos un poco nerviosos, podemos pensar en el tipo de moneda que teníamos en 1821. Para empezar, era una moneda cuyo valor era intrínseco, es decir, no representaba ningún valor. Teníamos como moneda el real, que era la unidad monetaria de todo el Imperio Español, ¿no? Esta moneda tenía como característica ser una moneda de plata físicamente, ¿no? Era un disco de plata y existía de diversas denominaciones. Había obviamente la moneda de un real, pero también había de 2 reales, de 4 y de 8 reales. La moneda de 8 reales se le llamaba el peso. Tener un peso era una unidad de gran valor, como tener hoy día un billete de 100 soles en la mano. Tener pesos en 1821 era como tener dólares hoy en día. Esta moneda, al ser metálica y de plata, tenía como característica una capacidad de circulación internacional que hoy en día nuestra moneda no tiene, por ejemplo. Hace 2 siglos, yo iba a México o a Estados Unidos inclusive, podía pagar con la moneda peruana, con los pesos, justamente porque eran de plata. En todo el Imperio Español regía el mismo sistema monetario, así que monedas acuñadas en España, en Filipinas, en México, en Chile,
podían circular y cambiarse unas contra otras sin ningún problema. A partir de 1819, 1820 y 1821, la situación del Perú era muy particular porque era el único estado en Sudamérica donde confluyeron los ejércitos patriota y realista. Es decir, el Estado tenía que sostener a ambas escuadras. No hay otro país dentro de la América del Sur donde pase esto, porque a Chile llegó solamente San Martín, hizo alianza con O'Higgins, ¿no?, para poder liberar Chile, y al Ecuador llegó solamente el ejército gran colombiano, Sucre con Bolívar, ¿no?, y ahí liberan a Ecuador con la batalla de Pichincha, pero acá viene primero San Martín con el ejército patriota conformado por argentinos, chilenos, peruanos, pero luego, ¿no?, de la entrevista de Guayaquil en julio del año 22, se decide pues que va a tener que culminar la independencia con los ejércitos de Bolívar. La crisis de 1821 afectó muchísimo tanto a los peninsulares como a los criollos. Si bien San Martín les ofreció protección en un primer momento, ellos fueron víctimas de las políticas ejercidas por el primer ministro de San Martín. ¿Se acuerdan su nombre? Bernardo de Monteagudo. Y la crisis de 1821 no solamente afectó a peninsulares o criollos, sino que fue una crisis generalizada. Afectó a todos, a todo el mundo. ¿Se acuerdan que al comienzo de la pandemia muchos migrantes comenzaron a retornar a sus pueblos de origen? Bueno, algo muy parecido ocurrió en 1821. Buena parte de la población peruana se regresa, digamos, a sus pueblos, que antes tenía que trabajar en obrajes, ahora trabaja en su casa, en sus pueblos. Antes tenía que ir a las minas, ahora no. Ahora, ante la crisis minera de los últimos años previos a la independencia, la gente regresa y está en sus casas, digamos, en sus pueblos. Y yo creo que ellos tienen mayor capacidad para sobrevivir a esta crisis económica tremenda que es la que se produce con las guerras de independencia. Más bien, los grandes comerciantes tienen rupturas en los mercados que les afectan muchísimo, al igual que los grandes hacendados, puesto que les es más complicado conseguir, por ejemplo, mano de obra, conseguir las materias primas y los insumos para su producción, tanto hacendados como industriales en las ciudades. ...1821 fue un año en que los ánimos de independencia se sentían en las calles, en las plazas. Eso sí, la sociedad estaba muy polarizada, más o menos como estamos ahora. Y la prensa era un factor fundamental para inclinar las preferencias en un sentido o en otro. Imagínense que la Expedición Libertadora trajo consigo una imprenta. ¿Para qué? Para hacer propaganda, para imprimir las proclamas independentistas. En el 21 ya los periódicos que se publican fundamentalmente en Lima son todos periódicos independentistas. En 1821 los españoles solo tienen, dos periódicos, ¿no? Y por muy poco tiempo, porque la Serna sale de Lima, se lleva la imprenta, se la lleva al Cuzco, pero en el Cuzco la imprenta la utiliza para publicar decretos, para hacer propaganda, proclamas, y solo hay un periódico realista español, que es El Depositario, que es un periódico irónico, satírico, y sin embargo en Lima San Martín, yo creo que para el tiempo era un genio de la propaganda, ¿no? Se dio cuenta, y sobre todo Bernardo Monteagudo, y desde luego desde el protectorado
y antes, mientras que todavía la expedición libertadora no había entrado, los periódicos son un medio de difusión y también, se decía, de formar opinión. La noche del 28 de julio de 1821 se sirvió un gran banquete preparado por un cocinero italiano y seguramente con muchos potajes de la cocina francesa, que estaba bastante en boga en ese tiempo. Pero, ¿nos interesa saber qué comía la aristocracia? Yo creo que a mí me interesa más saber qué comía la gente de a pie, como tú, como yo, que se preparaba en las casas o en las chinganas, en las pulperías, cuáles eran los guariques de entonces. La gente comía pescado frito, chicharrones o anticuchos en las puertas de las pulperías, eran negocios a veces de las personas afroperuanas. Pero aparece la comida, la famosa causa para alimentar al ejército, que era solamente con palta y pescado, y papa obviamente, sancochada y aplastada. Sabemos perfectamente que en las pulperías se bebía la mistela, el pisco, los licores, los macerados. No había llegado aún la cerveza, existían los vinos, pero los vinos los consumía la clase alta, generalmente en sus casas, los lugares de tertulia, los cafés. Mientras la ciudad estuvo bloqueada y mientras no había acceso a las harinas, faltaba lo más importante, que era el pan. El pan era básico y el pan se vendía también en las pulperías. No se muevan porque volvemos con el final del programa. Este famosísimo cuadro que a todos nos han enseñado en el colegio y que todos, de hecho, guardamos grabado en la mente o en el corazón, se llama La Proclamación de la Independencia. Es un cuadro del artista peruano Juan Lepiani. Él lo pintó en Roma a inicios del siglo XX, en 1904. Lepiani era un artista especializado en temas históricos. Hizo cuadros sobre la conquista e incluso sobre la guerra con Chile. ¿Dónde podemos ver este cuadro? Como les dije al inicio del programa, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia en Pueblo Libre. Hace un cuadro inspirado compositivamente en un italiano que se llama Antonio Ciceri, ¿no? Y que está presentando a Jesucristo ante el pueblo, ¿no? Cuando está Cristo coronado, después que ha sido flagelado. Entonces él toma esa idea donde el Cristo está presentado en el balcón y abajo está el pueblo. Y él hace eso. San Martín está en el balcón abrazando la bandera que él había creado y abajo está el pueblo, ¿no? Entonces el cuadro es muy bonito porque te habla de un receptor y de un emisor. El emisor es San Martín, el receptor está abajo, que es el pueblo, y además te habla de los tres poderes. Te habla del poder político, que está representado por San Martín, del poder eclesiástico a través del clero regular con los mercedarios y del clero secular a través de la catedral que la ves al fondo. Y luego el pueblo, que es así cantidad de gente, y los primeros tú puedes observar retratos donde ves diferentes tipos faciales, ¿no? O sea, ves al pueblo, al afro, al indio, al mestizo, al blanco, al criollo. El cuadro es muy interesante
Parece que nosotros estuviésemos detrás de San Martín, presenciando el hecho, siendo testigos y hasta protagonistas del acontecimiento. Estamos acompañando a San Martín, esa es la idea. Él nos hace entrar al balcón, a nosotros ya en el siglo XXI. Entramos a mirar, estamos como que somos autoridades, ¿no? Sentir que estamos detrás de los personajes nos ayuda a sentirnos parte de esta ficción, ¿no? Hay una idea de integrar al espectador dentro de la representación, romper con el límite entre la pintura, la separación entre la pintura y el espectador y hacer que él forme parte de la escena. El cuadro está instalado en la imaginación de los peruanos, como si fuera una foto. Es decir, se puede creer que todos damos por descontado que así realmente fue la proclamación de la independencia. Es un cuadro muy debatido por los historiadores del arte porque en realidad no ha sido nunca muy bien considerado desde la historia del arte, porque se ha criticado un montón de cosas en relación con su calidad académica, con su falta de rigor histórico, pero que es una imagen muy potente, que ha sido una imagen muy convincente, que ha sido tan reproducida que se ha convertido en un verdadero ícono. En realidad, cuando te están pidiendo la fidelidad de una obra, es gente porque te está hablando con una mentalidad neoclásica. Pero a partir del romanticismo, en realidad, tú interpretas el momento. La fidelidad solamente es el neoclasicismo. Y el neoclasicismo, chao, se murió a principios del siglo XIX. Existe otro cuadro menos conocido sobre la proclamación de la independencia, obra del artista piurano Ignacio Merino. Ignacio Merino lo pintó muchísimo antes que Lepiani naciera, además, ¿verdad? Entonces ahí él sí está en una tarima que le han levantado en la Plaza Mayor, pero adelante antecede la escena el pueblo. Y es muy bonito porque es bastante grande, ocupa casi un tercio de la composición, ocupa el pueblo. Y los primeros personajes que están más cerca del espectador, tú les ves retratos. Entonces, además los ves conversando, muy movidos. Entonces es muy bonita la escena, no es una cosa rígida. Otra de las imágenes que tenemos asociadas a la época de la independencia son las acuarelas del pintor autodidacta Pancho Fierro. Él lo que hacía era producir estas imágenes que eran registros de las costumbres, lo que ocurría en aquel momento en Lima, para cuando se abre el país al orden internacional. Pancho Fierro produce para este mercado y luego esencialmente para un mercado que es de viajeros. La producción más temprana de Pancho Fierro es una producción que te muestra aspectos de Lima que no son necesariamente muy amables. Hay, no sé, peleas de trabajadoras sexuales, la violencia está representada dentro de este registro descriptivo de la ciudad. Pero lo que va pasando conforme transcurre el tiempo es que todas estas imágenes problemáticas van desapareciendo. Y más bien lo que se va quedando, cuando uno piensa en Pancho Fierro, piensa en todo este repertorio amplio de voceadores, de vendedores ambulantes, una visión bastante amable de la ciudad, bastante idílica, armónica de la sociedad, que era una sociedad compleja, llena de violencia, de desigualdad, y que de alguna manera sí está representada en el trabajo inicial de Pancho Fierro, pero que el propio Fierro va a ir desapareciendo y se va a ir quedando con solo los aspectos más bonitos de la ciudad, ¿no? Otras imágenes representativas de la época de la independencia son las que nos ha legado el pintor José Gil de Castro. A él se le conoce como el pintor de los libertadores. Gil de Castro es un retratista, lo que de alguna manera también lo vincula directamente, físicamente, con el poder, ¿no? El retratista tiene que estar delante de a quien retrata.
En aquella época la manera de guardar la memoria de las cosas estaba esencialmente ligada al género retrato. Pero sin duda, el cuadro más recordado de Gil de Castro es este, el retrato de José Olaya, que también podemos encontrar en el Museo de Pueblo Libre. Aquí, Gil de Castro pinta a Olaya, nunca mejor dicho, de punta en blanco, con zapatos de lazo, pañuelo en el bolsillo, sombrero. Probablemente Olaya nunca se vistió así, recordemos que era un humilde pescador. Pero ese también es el rol del arte, sobre todo en las pinturas históricas. No necesariamente tienen que reflejar la realidad tal como ocurrió, pero sí instalan una imagen del pasado en nuestra mente. Para todos nosotros, este señor es José Olaya. Cuando le piden a él pintar ese cuadro, él lo pinta de pie, elegantemente vestido. ¿Por qué? No lo va a pintar pues como un pescador. Él lo sube de estrato, ¿no? Pero es una cosa subliminal lo que te está dando, y además está muy bonito porque tiene una de las cartas en la mano. Entonces es muy simbólico el cuadro, muy fácil de entender, y el cuadro histórico tiene la obligación de educar, ¿no? Para que tú te identifiques no solo con los personajes, sino con la historia de tu país. Creo que después de ver este programa podemos tener una idea un poco más clara de cómo era el Perú de 1821, cuán diferente era al Perú actual, pero también cuán parecido. En 1821 el Perú era un territorio mucho más grande y prácticamente deshabitado. El Estado estaba ausente en muchos lugares. Lamentablemente, 200 años después, sobre todo después de la pandemia, hemos podido comprobar que el Estado sigue estando ausente para una gran mayoría de peruanos. Nos vemos en la próxima.